A todas las compañeras y compañeros del seminario Más Vivo en esta nueva versión, un saludo muy entrañable. A los compañeros internacionalistas, especialmente un abrazo, muchísimas gracias por sus colaboraciones y su lealtad con este seminario. Me planteé para esta versión presentar nuevos avances en la reflexión que he realizado, especialmente desde que en la Universidad de Santa Catarina propuse las tesis de resurgir de un nuevo paradigma que fueron publicadas en Brasil primero, que figuran como tesis iniciales a mi obra sobre la huelga de la lucha de las clases trabajadoras hace varios años, y la importancia que tiene mantener esta reflexión y estos enfoques metodológicos, enriqueciéndolos permanentemente. Es la lucha de clases a nivel mundial, a nivel internacional, que ha vuelto a poner presente desde el 2009, 2008 y de manera torrencial la presencia y el protagonismo de la emancipación de la mujer y de la lucha de la mujer. No es posible la lectura de la multitud contemporánea, ni la caída del régimen egipcio, ni la confrontación a la dictadura turca, ni la protesta generalizada contra la crisis del capitalismo con sus huelgas generales en España, en Grecia, en Inglaterra, en Italia, ni la protesta del año pasado multitudinaria en Brasil, ni las huelgas en Argentina, ni la revolución judía con su levantamiento insurreccional, ni ninguno de los procesos que inauguró desde el Caracazo la revolución bolivariana, sin el protagonismo singularizado de las mujeres. Lo que ocurre, se conoce pero no se reconoce. La izquierda ve, milita con las mujeres, las acompaña en las luchas. Como decía que conocemos pero no reconocemos. Y es la mujer la protagonista de sus cambios. Pero no es la primera vez en la historia que la mujer funda la política contemporánea desde abajo. La Revolución Francesa la hicieron las mujeres. Atención. En la toma de la Bastilla, la toma de Versalles, la captura de la familia parasitaria de Luis, Delfín y la reina, el movimiento Pobre Juan, el movimiento de las tejedoras, las marchantas, las que se levantan insurreccionalmente, los diferentes actos de la gran revolución son las mujeres. Los grandes historiadores de la Revolución Francesa, de Michelet, de Rotokotsky, hasta los contemporáneos, reconocen este hecho y lo colocan elemento fundamental. Por primera vez el pleito muy grande de la emancipación de la mujer y de la sociedad como sociedad comunitaria está planteado en el seno de la Revolución Francesa, en el debate olvidado de la Ilustración, que es el debate por los derechos de las mujeres, el famoso folleto sobre el derecho de las mujeres y las ciudadanas de Tepolin, de Gaulle, que fue conducida al Carazo. Estos son acontecimientos que se conocen, pero no se reconocen. El ciclo largo de la revolución permanente, no de procesos constituyentes permanentes, de la revolución permanente, que va de 1789 al aplastamiento de la Comuna de París y que Marx pensó con el ciclo largo de la revolución en Francia, y lo denominó en los escritos del 54 con la categoría de la revolución permanente. El proceso constituyente es una categoría de la democracia burguesa. Atención, no voy a discutir ahora, voy a discutir en otros escenarios y lo podemos recabar sobre eso.
se llama esta revolución permanente y proceso. En todos esos momentos, 1848, y especialmente el desenlace de la comuna va a colocar a las mujeres en el protagonismo fundamental, las incendiarias, amigas de Karl Marx, además, las incendiarias, de manera muy especial. Son las que evitan que la masacre sea mayor por parte de las soldadescas del aplastamiento de la comuna. Y en todo ese escenario está el protagonismo a nivel de dirección, a nivel de base, a nivel del publicismo, de los proyectos, de la batalla, las mujeres como categoría central de la historia, categoría central de la política. La Revolución Rusa, ¿quiénes la hicieron? La gran historia de la Revolución Rusa, escrita por el profeta desterrado, que no figura en el manual vulgar de la censura del estalinismo, sino la que escribió el protagonista de la revolución, el gran perseguido, plantea con toda claridad la revolución de febrero. Comienza el Día de la Mujer, que era el calendario ruso, y la comienzan las mujeres, no como la celebración rutinaria y sacramental de un Día de la Mujer, sino como la vuelta general de irrupción que comienza la revolución. La Revolución Rusa, que se va luego a nivel tan portentoso desarrollo, está realizada, comenzada por las mujeres. Hablar de multitud sin mujeres es francamente imposible. Escribí un libro de 500 páginas sobre la multitud, en la cual se desvanece el concepto de clase social y de lucha de clases para proponer una categoría más o menos amorosa, más o menos inteligente, más o menos interesante, más o menos situado del lado del campo de la revolución permanente, pero desvaneciendo la presencia de la clase trabajadora, y en la clase trabajadora de las mujeres, y en la clase trabajadora lo multicolor. Enfatizar que la clase trabajadora es internacional y está compuesta por negros, se llaman así, africanos, negros, por indios, se llaman así, indios, por mujeres, por mestizos, y que es la carne y hueso de esa clase trabajadora y que su composición es en clave masculina y femenina, y no simplemente una clase homogénea, blanca, y una clase de machos y de hombres, en la cual no desaparece el proletariado industrial. Es un componente más. La flexibilización de las clases permite el resurgir del paradigma de la lucha de clases, y esto es extraordinariamente importante. Pero no basta de la última gran obra que hemos leído sobre la lucha de clases contemporánea, la del manifiesto de Harvey sobre la rebelión urbana. Harvey propone un concepto de flexibilización de la clase extraordinariamente rico, tal como estaba en la comuna. Para más el proletariado de la comuna son los panaderos y son las panaderas, y son los artesanos, y son los trabajadores, y son los proletarios, y son las gentes del trabajo, de la más visible condición, pero del trabajo desde abajo, y configura una categoría de flexibilización. Y la maravilla de la construcción de Harvey es que en ese manifiesto extraordinario que recomiendo para la revolución urbana contemporánea, se olvidan las mujeres. Imperdonable para un analista de la agudeza, como es imperdonable para las 500 páginas de Negri y Hart, y como es imperdonable para los colegas que siguen insistiendo en hablar y en nombrar las luchas de clases en América Latina sin mujeres. No más simulaciones, es mi propuesta. No más simulaciones.
Necesitamos teóricamente, políticamente y conmemorar como parte. Es que no hago eso. Los machos están saboteando. Gracias. En la introducción a la gran historia de las mujeres, una historia propia de Bonnie Anderson y Judith Simpson, editorial Crítica 2007 y 2009, no hay excusas, hay una gran historia de las mujeres, hay muchas más, esta es la obra maestra, es solo circunscrita de Europa, pero hay un método y hay un paradigma en que ubica estas circunstancias. Además tiene unas exquisiteces, por ejemplo, no tiene, que se haber sido editado por crítica, no tiene prólogo de Joseph Fontana, eso ya es una maravilla, pero tiene un prólogo de un presuntuoso como Joseph Fontana, que escribió un libro que se llama Historia de los Hombres, que es el manual que se enseña historia, en que para pagar su pecado por un capitulito por ahí sobre las mujeres, Fontana. Yo no estoy proponiendo que quitemos la lectura de Fontana y de ese libro, sino que pongamos al lado de los cursos la obra de Anderson. Y la diferencia es de este tamaño, en calidad analítica sobre el proceso de la historia, en que Fontana funge en el mundo de la historia como el gran papa. Pues bien, el gran papa escribió un libro sin pudor, lo tituló Historia de los Hombres. Dice ellas, la tesis central de este libro consiste en que el sexo ha sido el factor más importante que ha configurado la vida de las mujeres europeas. A diferencia de los hombres, que han sido divididas por clases, naciones o épocas históricas, las mujeres han sido consideradas ante todo mujeres como una categoría de seres distintas. Y agregan, durante demasiado tiempo las mujeres no han tenido una memoria escrita de sí mismas. No puede haber igualdad cuando más de la mitad del género humano carece de historia. No puede haber igualdad. Mujeres y hombres saldrán beneficiados. Conocer la historia de las mujeres cambia irrevocablemente la propia visión del pasado. La historia nunca volverá a ser la misma. Las aproximaciones tradicionales a la historia deben ser reajustadas y ampliadas para incluir tanto a las mujeres como a los hombres. El resultado será una nueva versión del pasado humano, enriquecido y completado. Versión que nos ofrecerá por primera vez una verdadera historia de la humanidad. La historia escrita hasta ahora es una historia incompleta, una historia que oculta y deforma la verdadera historia de la humanidad. Y esa conclusión hay que asumirla a la raíz del asunto. Digamos lo siguiente: las mujeres forman parte de la historia de la humanidad y por lo tanto hay una historia de las mujeres también particular. No solo son las mujeres en la historia y en las revoluciones, sino una historia de las mujeres, porque hay una singularidad en ellas. Y hay una historia de sus luchas, de sus instituciones y de sus resistencias. Y hay una historia de gritos ocultos en el trasegar de esa memoria histórica de desgarramientos y de grandes batallas. Y la recuperación de ese doble movimiento de la lucha por las mujeres, ser reconocidas como sujeto colectivo histórico y participar al mismo tiempo en la historia grande con hombres, es lo que constituye el paradigma sobre el cual debemos movernos en forma de hilo conductor. Voy a detenerme
en el legado de Carlos Marx sobre este punto. Atención, el capitalismo contemporáneo no puede ser analizado sin Carlos Marx. Me da mucha pena oír esas cosas aquí en este seminario, que hay que ir más allá de Marx, esto no se puede, hay que analizar el presente. Por supuesto que hay que analizar el presente, y eso es lo que hemos estado haciendo todo este tiempo. Y por supuesto que no hasta la obra de Marx y de Engels, y está el legado de Luxemburgo y del gran Lenin y de Gramsci y de Trotsky y de muchos marxistas contemporáneos en experiencias históricas, claro que sí. Pero sin Marx no hay análisis del capitalismo contemporáneo, en la profundidad y en la consistencia que permite el cuerpo histórico para pensar y actuar frente a la barbarie del capitalismo, frente a la dictadura ideológica, frente a la simulación y frente a la expropiación en masa que el aparato ideológico, el mass media, hace a escala mundial, a escala global. Y por eso Marx está con nosotros. Por eso Marx vive. Escogió muy bien nuestro líder académico Jairo Estrada Lema para fundar este seminario cuando lo puso. Marx vive. Él pensó muy bien, yo recuerdo que hablamos de eso mucho. No pensó, Marx es un pretexto para hacer unas reuniones y hablar, porque eso ya está por allá anticuado. No, está muy vivo, está muy fuerte. Bueno, a mirar cómo pensó, solo una muestra. La tradición de Marx que incita y proclama transformar el mundo encuentra en las mujeres una riqueza de análisis y conocimiento emancipadoras de la égida del capital y su rostro cruel y el autoritarismo. Desde muy temprano, en los manuscritos económicos filosóficos de 1844, en el tercer manuscrito, en el apartado propiedad privada del comunismo, para ser bien exactos, Raya de María, que usted citó, le reclama a Marcuse, que escribió ese luminoso ensayo sobre los manuscritos. Leíste muy bien, Marcuse, que es el prologuista de la obra de Raya, además, y no viste, y no conociste, y no reconociste el fragmento sustancial del manuscrito. Eso de la mujer, está claro, la mujer le reclamaría. Afortunadamente, el párrafo es de una fuerza que muestra la profundidad con que el Moro pensó desde muy temprano, en 1844, el asunto es en el comportamiento hacia la mujer, botín y esclava de la voluptuosidad común, se manifiesta la infinita degradación en que el hombre existe para sí mismo, pues el secreto de esta relación cobra su expresión revelada, inequívoca, resuelta y manifiesta en la relación entre varón y hembra. En esta relación natural entre los sexos vemos que la relación entre el hombre y la naturaleza es directamente su relación con el ser humano, como la relación con el ser humano es directamente su relación con la naturaleza, su propio destino natural. En esta relación se manifiesta pues de un modo sensible, reducido a un hecho tangible, hasta qué punto la esencia humana se ha convertido en naturaleza para el hombre, o la naturaleza ha pasado a ser la esencia humana del hombre. Del carácter de esta relación se desprende en qué medida el hombre ha llegado a ser y se concibe como ser genérico, como ser humano. La relación entre hombre y mujer es lo más natural de las relaciones entre uno y otro ser humano, y continúa en un luminoso fragmento. Yo he asistido en mi vida académica a más de un seminario sobre los manuscritos, y esto nunca se detiene. Todos operan de la manera del recurso sobre los famosos manuscritos. Y ahí está la clave. El último texto Marx escribió al final de su vida son los cuadernos etnológicos, que afortunadamente contamos con la preciosa edición y recuperación que hizo Lawrence Crowther, los autores etnológicos, su lectura de Morgan, los antropólogos del siglo XIX.
Los apuntes son de Morgan, y Morgan es el primero que establece la clave sobre que el grado de civilización se mide es esencialmente por el papel que juega la mujer. Y Marx acoge tal visión, la va a elaborar y la va a superar. Aplica Morgan creativamente, desarrolla primero antes que nadie la balance de la ley del desarrollo desigual y combinado cuando analiza el papel de la cultura griega, que en los Grundis ya había empezado a tener la estima más alta para Marx el arte griego. Marx acoge el balance crítico de Morgan cuando Morgan dice la más avanzada de las sociedades y civilizaciones, que era la griega, y se va a ver la más atrasada porque tenía a la mujer en la peor condición. El punto más alto para medir, anota, no voy a leer el texto por razones de tiempo, anota Marx, radica en ubicar cuál es el grado, cuál es el papel de la mujer, qué valor social y político se le reconoce por parte de la organización cultural y social. Pero no guardo silencio de los manuscritos a los apuntes etnológicos. Estimuló fuertemente la publicación de un libro muy controvertido, pero que hay que volver a leer y que termina haciendo el homenaje al gran Fourier, que es la obra de Engels sobre el origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, que muestra cómo se preocuparon a fondo y cómo estudiaron el asunto para incorporarlo a la fuerza de nuestro movimiento, a la tradición de nuestro movimiento, a sus amigas que ellos apoyaban, que combatían en la revolución, llámese antiesclavista norteamericana, o la del 48, o sobre todo la de las rabiosas e incendiarias de la Comuna de París. Estas páginas luminosas del Manifiesto Comunista, la crítica a la familia burguesa y a la institución del matrimonio como apropiación privada de la mujer, y el dominio del patriarcado en la relación capitalista sobre todas las instituciones que tienen que ver con el papel de la mujer, y está ahí. Bueno, el legado del pensamiento de Marx en esta materia es sumamente importante, muy débilmente, de manera desafortunada. Si los marxistas no leyeron bien los manuscritos del 44, no han leído los apuntes etnológicos, no se leyó en América Latina pese a que fue publicado en siglo XXI, no fue leído el texto, uno revisa la literatura marxista en América Latina. Aquí está, yo tengo la edición en castellano del siglo XXI. No fue leído, no fue comentado, no fue apuntado. Nadie lo quiso ver, nadie lo quiso, y ahí están las claves prodigiosas y portentosas de cuál es el papel que le asigna nuestro movimiento y nuestro pensamiento a la valoración de la mujer y a la lucha de la mujer. Hay que revisar la historia en conjunto. Con unidad tenemos que incorporar realmente a nuestro programa, a nuestra acción emancipadora, el reconocimiento de las luchas de las mujeres y su enorme potencial transformador en nuestra propia naturaleza para liberarnos nosotros como hombres de la opresión y la dominación del capital. Muchísimas gracias. Una pregunta, ¿cuál es el mejor camino para responder con respecto a acabar con el sistema patriarcal y el machismo actual? Esto tiene que ver con el punto inicial de asumir en la teoría de nuestro movimiento. Cuando hablo de nuestro movimiento, es el movimiento mundial de las trabajadoras y trabajadores por la emancipación, contra el capitalismo y el patriarcalismo como forma de dominación también. Es incorporar a fondo este legado de Marx y de las mujeres que han hecho posible la gran transformación histórica de la modernidad desde la Revolución Francesa hasta nuestros días.
es el movimiento real que plantea este asunto para el programa. Lo que ha hecho la burocracia de Estado, en el caso de la Unión Soviética, para analizar una experiencia real, es aplastar las grandes conquistas que se hizo en materia de la mujer por parte del gobierno presidido por el gran Lenin, que fue nombrar a la Kollontai comisaria del pueblo, que es el derecho al aborto, el país más atrasado culturalmente del mundo, la Rusia de los zares, el gobierno dio el derecho al aborto de forma rápida. Y no dijo, este es el país más atrasado del mundo, los prejuicios religiosos ancestrales lo van a impedir para no hacerlo. Y esa es una crítica cordial que yo estoy haciendo a la revolución boliviana, a la revolución de Hugo Chávez y al presidente Correa, con un báculo en la mano, si se opone a este derecho fundamental por la emancipación de la mujer, por la dignidad elemental, porque el aborto es un asesinato colectivo contra la mujer trabajadora en América Latina, eso puede estar horroroso, no podemos aceptar. Y yo apoyo el proceso revolucionario imperialista, soy hincha de los levantamientos desde el Caracazo hasta ahora. Atención, estamos obligados a tener un pensamiento independiente para señalar. No es verdad que quien disienta está en contra de la revolución. Esa tragedia ya la vivimos históricamente. No es un hecho aislado, no es una equivocación los procesos de Moscú, como se dijo aquí. Es el hecho histórico, el triunfo de la casta burocrática en una tremenda lucha de clases contra la clase trabajadora y la democracia socialista, que fusiló, masacró a millones de trabajadores, no solo campesinos, en un proceso histórico. Todos los que hicieron la revolución rusa con el gran Lenin fueron fusilados y encarcelados, todos, o desterrados, todos, menos Pepe Estado. El de la gran operación Castellín contra el partido bolchevique y la expropiación del partido bolchevique y su conversión en un instrumento de dictadura que reivindicar. No es verdad que no se puede convertir. Mire, usted es más hincha que yo de la revolución cubana. ¿Usted cree eso? Yo soy más hincha que usted. No lo creo. Bien, la revolución cubana, por necesidades históricas, se vio obligada por el bloqueo feroz a hacer una revolución en condiciones muy difíciles de aislamiento, que fue superada transitoriamente por la ayuda del denominado campo socialista de la época, económica, política, pero fundamentalmente porque creó un liderato. El gran aporte de la revolución cubana es haber creado un liderato independiente de los partidos comunistas bajo la égida de Moscú y de Pekín. Este es el extraordinario aporte de Guevara y Castro y del Partido Comunista Cubano, colocarse por fuera de esa orden y crear su propia concepción de una revolución para América Latina y el mundo. Mientras la Unión Soviética aplastaba la revolución y las protestas en Checoslovaquia, Hungría, invadía Afganistán, aplastaba a su propio pueblo y era una sociedad carcelaria en materia de libertad científica y en materia de libertad política. Los cubanos hacían el internacionalismo en el mundo y se equivocaron, pero lo hicieron. Salvó. Guevara merece nuestra acción, un hombre equivocado. Sin embargo, es el más grande de los revolucionarios de América Latina. El que no se equivoca es porque no hace nada. Ese es el punto. La revolución cubana encontró unas condiciones de aislamiento posterior. Los cubanos fueron derrotados en el mundo entero con la guerra de guerrillas. Fueron derrotados en Argentina, fueron derrotados aquí allá, menos en 2 países o 3.
Nicaragua, donde triunfó por particularidades y por la propia concepción de combinación de insurrección y guerra de guerrillas, pero era la línea de los cubanos. Los sandinistas aplicaron la línea. Castro dirigió internacionalmente la lucha en Nicaragua, y eso es un gran mérito histórico de Castro. ¿Sí? Los cubanos tienen una dictadura del partido en la isla. Eso es una necesidad, usted lo puede explicar históricamente. Mas la necesidad no es una virtud. Ese no es el modelo, como se ha dicho aquí. Todos dentro de un solo partido y todos dentro de un solo movimiento en América Latina, como en Bolivia. Yo oí a un compañero que quiero mucho explicar eso. Modelo cubano es el modelo para mí. No es el modelo. La necesidad no es virtud. Yo entiendo, comprendo lo que tiene que hacer, lo que ha hecho el cubano revolucionario, Castro y su grupo dirigente. Reconocimiento mayor no creo que usted lo pueda hacer, como lo ha hecho yo. Sin embargo, digo la necesidad de virtud. Segundo punto, no hay socialismo en un solo país. Castro se va a morir y el liderato cubano se hundirá si el capitalismo continúa estrangulando e imponiendo el modelo de barbarie en el mundo. No podrán sobrevivir si no hay revolución continental. Y eso quien más claro lo tiene desde el comienzo mismo se llama Fidel Castro. Su apuesta por la revolución latinoamericana era la apuesta contra el socialismo en un solo país, contra el statu quo de la Unión Soviética y de China para América Latina. Y lo que está pasando en Bolivia nos preocupa. Hay que criticarlo, hay que evaluarlo. Estamos en una encrucijada en Venezuela. Vamos a dejar eso, tapar el sol con las manos. Hubo reforma, no confundamos la reforma con una revolución. En Venezuela hubo un proceso revolucionario que se abrió con el Caracazo y ha realizado una reforma. Más eso no es una revolución. Y esto no es denigrarle, no es oponerse para nada a esas grandes conquistas, sino mostrar un punto. América Latina se reconoce que está viviendo un proceso revolucionario y no simplemente un proceso constituyente. Porque una cosa es un proceso constituyente en una situación revolucionaria y otra cosa es un proceso constituyente en una situación no revolucionaria. De fondo mi diferencia con compañeros aquí en Colombia. Probablemente la diferencia que tengo con Jairo más profunda es esa. Aquí hay un proceso constituyente más, no una situación revolucionaria. Dependerá de la lucha de clases. Mañana puede aparecer una situación revolucionaria en 24 horas. Claro que sí. Puede haber. Pero la estabilidad de la burguesía, la contrarrevolución que se instauró en Colombia, el cambio material en la correlación de fuerzas, tan profundo, es la contrarreforma grande más grande del mundo, la que se vivió en Colombia. Esa pendejadita, la contrarrevolución instaurada, ¿sí? Ojalá esté equivocado, me dicen que el proceso o el debate constituyente posible hoy en Colombia es en una situación no revolucionaria. Y yo sacaré el báculo aquí para decir si las FARC firman con el gobierno un acuerdo que no da más que otra nueva constitución del 91 con derechos sociales ampliados y otro, y declararé que son traidores. No encontrarán en mí esa voz pedante y esa voz miserable y mezquina con quienes han luchado y se han levantado en armas y tienen derecho a decidir su propio destino y a decir cuánto reciben, cuánto dan. Invito a respaldar ese proceso sin condiciones pedantes y sin letras con intereses para mañana decir que se dio otra constitucioncita
porque eso es lo que se da en un proceso no revolucionario, así haya una constituyente lo más amplia posible. Argentina, Brasil, tantas, Ecuador, Perú, con más o menos reivindicaciones. Lo que importa no es el proceso constituyente, sino si hay poder cuál, si hay proceso revolucionario, si en verdad las masas ejercen, en primer lugar las mujeres están empoderadas. Ese es el asunto de fondo. Y ese es el camino de las mujeres. Se queda en el tintero las otras preguntas por